Ok, en este video vamos a explicar un poco la creación de los diagramas entidad-relación, una parte muy importante para conocer la estructura y las relaciones de las tablas de la base de datos. Entonces, vamos a utilizar el MySQL Workbench. Vamos a empezar a crear nuestro primer diagrama. Nos vamos a archivo, nuevo modelo. Vamos a definir primero el nombre de la base de datos. Le vamos a poner ejemplo sysdba. Entonces ese va a ser el nombre de la base de datos, el tipo de codificación UTF-8 para que acepte acentos, la letra ñ, etcétera. Entonces vamos a agregar el diagrama. Vamos a navegar un poco. Este es todo lo que es nuestra área de trabajo. Si queremos navegar rápidamente sobre cualquier parte del modelo o del diagrama, sobre todo cuando son bases de datos muy extensas. Entonces, esta es la parte de lo que es todo lo que es la base de datos. Cuántas tablas vamos a tener, vistas, etcétera. Recuerden que nuestra base de datos es ejemplo-sysdba. Vamos a empezar creando una tabla. Esto se hace con esta herramienta. Tabla, damos clic. Después enseguida damos clic en el área de trabajo. Se nos crea una tabla vacía. Vamos a dar doble clic para ir agregando las columnas. Vamos a poner nuestra primera tabla que le vamos a llamar autos. Esa va a ser nuestra primera tabla. Vamos a ir agregando columnas, que es donde vamos a estar almacenando. Vamos a dar nuestra primera columna id-auto. Ponerle auto, que va a ser de tipo entero. Si desplegamos aquí podemos ver todos los tipos de datos que acepta MySQL, en este caso MariaDB. Entonces vamos a dar de tipo entero. Normalmente se cliquea la parte de autoincremento, que es un número incremental de 1 en 1 cada vez que se haga un registro automático. Entonces ya vamos a ver en ejemplos prácticos. Esta primera columna que se crea se le llama clave primaria, que es la que nos va a servir para identificar un registro dentro de una tabla. Vamos a seguir creando columnas automáticamente. Cuando damos clic abajo en el siguiente renglón se crea la siguiente columna. Vamos a ponerle nombre auto. Vamos a dejarle el nombre auto. Vamos a ponerle un varchar 70, que quiere decir que vamos a almacenar tipo de dato texto de un tamaño de 70 caracteres. Vamos a ponerle que sea not null para obligar a que siempre se tenga que registrar este dato dentro de la tabla. Enseguida vamos a poner una descripción auto. No vamos a hacerla tan extensa de marca, modelo, etcétera. No, lo vamos a hacer simple. Una descripción normalmente suele estar algo extensa, entonces le vamos a poner un varchar de 500. No le vamos a cliquear aquí en not null, porque no vamos a obligar a que siempre pongan una descripción. Solamente vamos a obligar a que el nombre, por eso lo pusimos como not null, pero aquí no es necesario. Y le vamos a poner un status auto. Entonces vamos a ponerle un varchar 20 y vamos a ponerle que por default cada vez que se inserte automáticamente se inserte con el valor de activo. Esta columna ya le vamos a sacar provecho cuando veamos la parte de actualizar, o la parte sobre todo de eliminar registro. Ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos nuestra primera tabla autos dentro de la base de datos ejemplos sysdba. Entonces vamos a crear otra tabla. Vamos a crear la tabla. Clic repito en la herramienta, después clic en el área de trabajo. Vamos a crear nuestra tabla ventas. En la tabla ventas vamos a poner un ID
bajo ventas, de tipo entero, not null. Recuerden que se vuelve primary key automáticamente o clave primaria. Vamos a ponerle autoincremento. Vamos a ponerle también una fecha guión bajo ventas. Vamos a dejarlo así. Y el tipo de dato aquí, si podemos navegar entre todo lo que tenemos aquí, le vamos a poner que es un tipo de dato data time. Aquí les recomiendo borrar el paréntesis, solamente dejar el data time para que no haya ningún problema. Vamos a poner también que sea not null para obligar a que este registro siempre tenga una marca de fecha. Y en default vamos a poner lo que sea current timestamp para que cree una marca de tiempo. Automáticamente se va a insertar todo. Repito, vamos a poner current timestamp para que automáticamente se cree una marca de tiempo en el registro. Ya vamos a ver un poco la explicación. También vamos a poner la columna monto ventas de tipo decimal, paréntesis, vamos a poner 10,2. Vamos a explicar un poco para qué sirve eso. El monto de la venta también vamos a poner not null para obligar siempre en una venta tiene que haber un monto. Entonces lo vamos a definir. Vamos a poner también un status en bajo ventas de tipo varchar 10, que automáticamente se le cree activo. Entonces cerramos y ya tenemos dos tablas. Ahora vamos a explicar un poco la relación de las tablas. La relación de 1 a 1 es cuando una tabla contiene demasiados atributos y se requiere para que las consultas sean más simples y rápidas, seccionar esa tabla. Por ejemplo, una tabla que contenga, no sé, 20, 30 atributos, seccionarla en la información en 2 o 3 tablas. Sin embargo, con la relación de 1 a 1 significa que pertenecen a una misma entidad, que son prácticamente una tabla similar, solamente que es una extensión de datos que describe una entidad o una tabla como tal. Entonces la otra relación es de 1 a muchos, que esta puede ser explicada que muchas ventas pueden pertenecer a un mismo tipo de auto y un auto puede tener muchas ventas. Repito, se hace con esta herramienta de 1 a muchos, se da clic, después se da clic en la tabla donde tiene muchos y después se da clic a la que va a 1. Repito, la relación se llama de 1 a muchos o de muchos a 1. Vamos a relacionarla. Aquí ya la relacionamos. Si queremos quitar una relación, simplemente se da clic derecho sobre la relación, se le da delete, le damos que sí la queremos eliminar y se crea la relación. Vamos a repetir el paso. Clic de la relación. Muchas ventas pueden pertenecer a un tipo de auto o un auto puede tener muchas ventas. Y así de sencillo tenemos una relación. Es importante destacar que cuando se crea una relación, se crea una llave foránea. Y esa llave foránea viene siendo una llave primaria en otra tabla. Y que la relación mediante esa llave permite ir segmentando la información o ir ordenando la información. Cuando se crea una relación, es importante irnos a lo que es de foreign keys aquí para seleccionar que esta relación va a tener las acciones de cascada cuando haya alguna actualización o una eliminación o se elimine algo de la tabla
que tiene mayor rango o mayor prioridad. Explico. Por ejemplo, si nosotros modificamos aquí el nombre del auto, se va a ver reflejado esa modificación también en las ventas. Al igual que si nosotros eliminamos un auto y ese auto ya tiene ventas, cuando nosotros eliminemos el auto, automáticamente se van a eliminar todas las ventas relacionadas a ese auto. Es importante siempre tener en claro cuál va a ser la acción de un foreign key cuando se actualiza o cuando se elimina. Normalmente siempre es cascada para que todo se vaya actualizando en las diferentes entidades o en las diferentes tablas. Ahora, una de las principales ventajas de utilizar el MySQL Workbench es la generación de diagramas. Por ejemplo, nos podemos ir a File, le damos a exportar, le damos export PNG y vamos a guardar el diagrama. Por ejemplo, diagrama R, diagrama de entidad relación. Entonces lo que se hace es que se genera un diagrama con toda la estructura de la base de datos. Obviamente nuestra base de datos aquí es muy pequeña, pero cuando se tiene una base de datos muy grande, el diagrama nos ayuda mucho a comprender toda la estructura de la base de datos, así como las relaciones de las tablas. Entonces, otro elemento muy importante es la generación de scripts. Por ejemplo, archivo, export, y si le damos forward engineer SQL create script, nos va a generar el script que nos va a permitir generar la base de datos, así como cada una de las tablas que tengamos. Entonces, así de forma rápida podemos nosotros generar un script SQL para crear la base de datos y las tablas. Normalmente aquí tenemos dos opciones. La primera es guardar el archivo del script, la otra es copiarlo. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a ponerle script sysdba. Vamos a guardarlo y le damos finalizar. Entonces vamos a observar que lo que se guarda es un archivo de tipo SQL que va a contener todo el código para crear la base de datos y el script. Ahora, es muy importante que cuando nosotros generemos tanto el diagrama en formato PNG como el script, es muy importante que cuando generemos tanto el diagrama en formato imagen, tanto como el script, también guardemos lo que es el proyecto del modelo. Entonces le vamos a dar archivo, guardar el modelo, que esto nos va a hacer nos va a ayudar a guardar lo que es la estructura en el MySQL Workbench para poder hacer alguna modificación, volver a generar scripts, volver a reestructurar la base de datos. Le voy a poner modelo R. Vamos a dar guardar. Ahorita sí ya se guardó el proyecto del Workbench como tal. Lo podemos cerrar. Vamos a darle un breve vistazo a lo que es el script. Le podemos dar clic derecho. A lo que es el script lo podemos abrir con cualquier editor de texto. Yo recomiendo el Sublime o el Visual Studio Code. Entonces vamos a ver lo que es la creación del script para crear la base de datos. Aquí tenemos que se crea la base de datos, tanto como el esquema. Se crea cada una de las tablas. Obviamente aquí tenemos dos tablas. Normalmente cuando utilizamos lo que es el MySQL Workbench en Windows, tiende a focalizar o a generar un error en lo que es la creación del index, la creación de un índice. Este error en ocasiones lo que hace es que no nos permite crear la tabla que contiene el índice o la tabla que contiene la clave foránea. Esto se hace
porque la generación de código automático en el Workbench en ocasiones no es la adecuada. Entonces lo único que podemos hacer aquí es simplemente eliminar la línea donde hace o asigna el índice, y eso es todo. Entonces guardamos con control S en este caso, y este código es el que nos va a servir para crear nuestra base de datos. ¿En dónde se ejecuta este código? Este código se puede ejecutar directamente en la consola de el CMD, inicializando obviamente lo que es el MySQL. Se puede también copiar y pegar en lo que es el PHPMyAdmin, o también en el Heidi. Entonces vamos a copiarlo, vamos a seleccionarlo todo, vamos a copiarlo, vamos a abrir el software de el Heidi. Sobre el software del Heidi. Obviamente para abrir el Heidi tenemos que tener activado lo que es el servicio del SHAM. Le damos a abrir, nos vamos a la parte de consulta, en la parte de consulta pegamos todo el código. Aquí lo podemos observar que tenemos todo el código que generamos en el MySQL Workbench, y lo único que tenemos que hacer aquí es darle ejecutar, y se ejecuta lo que es todo el código. Si no marca ningún error, significa que todo ha sido exitoso. Podemos limpiar todo esto con control W, y cómo podemos observar la base de datos. La base de datos, para observarla, normalmente se le da clic derecho para recargar todo lo que es el navegador de las bases de datos, y aquí está nuestra base de datos. Ejemplo, SysDBA, que como podemos observar tenemos dos tablas, autos y ventas. No tenemos vistas, tampoco procedimientos. Sin embargo, si nos vamos a auto, nos vamos a tabla, podemos ver la estructura de la tabla de autos, y también podemos ver la estructura de la tabla ventas, y podemos observar que efectivamente esta columna está relacionada y es un foreign key. En el siguiente video vamos a empezar a ir configurando todo lo que es consultas, también haciendo pruebas, y sobre todo, pues uno de los principales objetivos es el manejo de procedimientos y el manejo del MySQL o el de MariaDB de modo avanzado.